trabajar un taller con el nombre de El Codiseño, la planeación didáctica desde los proyectos integradores, que muy amablemente la maestra Julia Citlali Hernández Nieto el día de hoy les va a compartir algunos de sus reflexiones, tips, pautas, incluso algunas recomendaciones justo para vincular el codiseño con la planeación didáctica. Pero les voy a platicar un poquitito de la maestra Julia antes de comenzar. Ella es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Además, tiene una maestría en Tecnologías de Educación. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico en la Coordinación de Desarrollo Educativo del nivel de educación primaria y también es la coordinadora y enlace de proyectos integradores, tanto para organización completa como para escuela multigrado. Entonces es un gusto dejarlos en sus manos, de verdad que no tiene nada para perderse esta sesión, les va a gustar. Con permiso. Muchas gracias, maestra Siria. Buenas tardes. Es un gusto recibirlos el día de hoy, a que platiquemos un poco acerca de esta cuestión que hemos estado trabajando del codiseño. Y bueno, nos vamos a centrar también en la planeación didáctica, la importancia, la razón de ser de la planeación didáctica, pero también viendo desde lo que son los proyectos integradores o proyectos integrados. Yo les agradezco mucho que estén aquí en este momento porque sabemos que es la hora de la comida y bueno, pues esperemos que valga la pena. Pero les traje un pequeño, una galletita para que si no han comido o ya comieron, pues es el postre, ¿verdad? Ya dicen, si nomás les abre el apetito, le dicen a la maestra Siria que les dé otra. Ahí vamos a esperar a que lleguen. Ahí en esa galletita se van a encontrar justamente con la frase que ahorita está apareciendo en la pantalla. Sí, una frase que dice, 1 hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Sí, en este caso, bueno, de Dale Carnegie. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces decimos, me voy a tardar mucho en hacer la planeación, en revisar todos los materiales, en estar generando mis recursos, en estar generando mis instrumentos de evaluación, en revisar otra vez, contrastar, adecuar. Claro que sí nos vamos a tardar, pero dice, bueno, nos va a ahorrar 10 horas de trabajo, cuando menos. En este caso, ¿qué tipo de trabajo? Pues el trabajo que ya vamos a llevar a cabo en el aula. Porque una planeación didáctica, una planeación de cualquier tipo, bien elaborada, a conciencia, realista, situada, nos va a permitir que al momento de llevarla al aula no me tarde 3 semanas en lograr que los niños lleguen al objetivo, porque mi planeación era para 4 días, pero como no estaba bien hecha, ¿qué nos ha pasado? ¿Que se acuerdan lo de ayer? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Viajar al pasado y hoy nuevamente empezamos de ayer. Y llegamos al día siguiente y otra vez. Entonces, ahí están esas horas que nos vamos posteriormente a ahorrar. Pero bueno, hablando de educación, pues no nada más es el tiempo. Es la productividad, es el aprendizaje, es la motivación que los niños tengan. Y vamos a platicar justamente hoy a partir de 3 elementos que son parte del título del taller. Uno es el codiseño, otro es la planeación didáctica y otro, pues vamos a hablar acerca de lo que son los proyectos integradores. Me gustaría dejar claro que aunque, como les decía la maestra Siria, pertenezco a la coordinación de los proyectos integradores que están en la plataforma de Recre Academy, no estamos hablando únicamente desde esa perspectiva, estamos hablando de los proyectos integradores como concepto general, no nada más como la propuesta del Estado. Aquí les voy a pedir que, si son tan amables y tienen en sus posibilidades a través de su dispositivo electrónico, lean el siguiente código QR y con una palabra, yo sé que es difícil, pero pues de eso se trata, vamos a retarnos, una palabra, ¿qué es el codiseño? ¿Sí? Les daría ideas, pero no se vale, ya serían pistas. Entonces, ahí van a entrar ustedes a una nube de palabras y me van a hacer favor de compartirme de lo que hemos escuchado, de lo que hemos interpretado, que sería el codiseño.
Vamos a dar un minutito más. Ahorita aquí estoy abriendo para checar sus respuestas. Aunque ahorita no las vamos a proyectar porque realmente es un insumo que yo ahorita les voy a ir compartiendo. ¿Cómo vamos con estas preguntas? Vamos a ver. Todavía siguen llegando algunas. Tenemos por aquí, les voy compartiendo algunas de las que van teniendo, ay, perdón, se me cerró. Coincidencias, tenemos como en primer lugar una organización, una construcción, una adecuación, una colaboración, contextualizar, esas son como las que van en los primeros lugares. Tenemos también, bueno, dice que el codiseño es didáctico, planificación, adaptar, ajustar, reconstruir, adecuar, reorganizar, estructurar, seleccionar. Por ahí una que va ganando puntos también es innovación. Dice que el codiseño es propio, que son ajustes, que es un plan, ¿sí? Y entre muchos otros términos que algunos podríamos considerarlos sinónimos y quizás otros no. A lo mejor otros sí distan mucho de las ideas que ahorita estamos presentando. Vamos a ver, acorde a nuestras fuentes oficiales, a lo que ahorita está vigente en nuestros planes, ¿qué es el codiseño? Bueno, pues el codiseño se define como una estrategia, ¿sí? Y efectivamente incluye algunos de los conceptos que ahorita ustedes nos hicieron favor de compartir, como la contextualización y la adecuación. Pero es una estrategia para que lleguemos dando algunos pasos hasta nuestra planificación. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues a partir de los programas sintéticos. ¿Dónde se realiza este trabajo del codiseño? Pues en el Consejo Técnico Escolar principalmente. ¿Y quién lo hace? Pues el colectivo docente. Son los protagonistas de este trabajo de codiseño. Y ¿hasta dónde llega? Como les mencionaba, pues hasta la planeación didáctica. No es que ahorita nos vayamos a adentrar en todos los elementos que pueden ser parte del codiseño, pero sí vamos a hacer un breve recorrido a lo que ustedes han elaborado hasta ahora. Nosotros sabemos que partimos de un plan de estudios y de un programa sintético que nos presenta los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que nosotros debemos de trabajar de manera obligatoria, de manera exhaustiva, los tenemos que cubrir todos para que, de acuerdo a las normas, pues se cumpla lo que la escuela debe de enseñar. Pero nos han platicado mucho cómo la propuesta de trabajar esta estrategia de codiseño nos va a permitir que estos aprendizajes, estos contenidos que aparecen en el programa el programa sintético se aterricen en un programa analítico, después de la lectura de la realidad, después de identificar todo aquello que a lo mejor no está presente y necesitamos incluir, o también aquello que nosotros decimos, pues está bien el contenido, pero le tengo que hacer alguna modificación para que justamente sea realista y situado a este espacio en el que yo estoy trabajando. Y ahorita nos decía, bueno, este codiseño, este trabajo donde el docente le pone su toque y su firma al trabajo, se va a aterrizar en la planeación didáctica. Nosotros nos hemos enfrentado constantemente a la duda de que nos mencionan, fíjense, la pregunta que nos suelen hacer es, ¿cómo hago que un proyecto integrador se aterrice en una planeación? Entonces, de repente nosotros decimos, bueno, es que el proyecto integrador es una planeación en sí misma. Si lo estamos comparando con una secuencia didáctica, pues entonces ya no tiene las mismas características. Pero ahorita que veamos acerca de la planeación, cómo se define, para qué sirve, pues nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo que una secuencia didáctica. Y a lo mejor es donde de repente nos encontramos con alguna confusión.
La planeación didáctica. A ver, me regreso, nada más para que vean las preguntas que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Por qué la vamos a hacer? ¿Y para qué? No es lo mismo por qué que para qué, ¿verdad? Es las causas, pero entonces, ¿y para qué me sirve? Me gustaría que alguien me apoyara con decirnos desde lo que conocemos qué es una planeación didáctica. No es examen, ¿eh? Así, una palabra, 2, 3. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Y le vamos a dar otra galletita. Buenas tardes. Soy el maestro José Magdaleno. Yo considero que una planeación didáctica es la organización de una sesión de clase, por así decirlo, de una semana, de una quincena, de acuerdo al contenido que vas a desarrollar, en el que vas a incluir desde el contexto y posiblemente también canales de aprendizaje del estudiante para poder atender la diversidad en el aula. Muy bien, muchas gracias. Nos dice por ahí el maestro que es esta parte donde vamos a organizar a partir del contenido lo que nosotros vamos a trabajar. Nos dice a lo mejor en una semana, ¿verdad? En cuestión de un tiempo. Y nos menciona que podemos incluir rasgos del contexto e incluso como los canales de aprendizaje de nuestros niños. Buenas tardes. La planeación didáctica yo la considero que es una sistematización de procesos y para llegar a un objetivo o a una meta. Muchas gracias. Sí, entonces, ya no es nada más un proceso, sino que son varios procesos que se viven dentro de la misma. Buenas tardes. Como la palabra lo dice, planeación didáctica es planear actividades didácticas para trabajar con los niños. Muchas gracias, nos dice la maestra. Entonces es planear, ¿verdad? Y la planeación pues la tenemos que hacer de manera anticipada. Bueno, si no tenemos más de las ideas que yo creo que algunos las compartimos, vamos a ver qué es lo que igual después de consultar varios autores y bueno, pues vemos las coincidencias, lo que refleja más una planeación didáctica en lo que nosotros vivimos aquí en nuestro país. El maestro nos comparte también que es una herramienta para el docente, ¿verdad? Entonces él ya nos está diciendo qué es una herramienta y aparte para quién, nos dice él para el docente. Podemos ver en esta definición, que se las voy a leer por si no se alcanza a ver desde allá, que la planeación didáctica es un proceso técnico, sistematizado y reflexivo, ¿sí? Es algo técnico porque nosotros requerimos llevar a cabo pasos y necesitamos tomar en cuenta otros insumos para hacer nuestra planeación. Debe de estar sistematizado, debe de estar organizado y debe contener aquella información con la que ya contamos y como les decía, la que ya es información oficial, que es como nuestros organizadores curriculares y también la información que yo obtuve como el contexto, como los canales de aprendizaje y tiene que ser reflexivo. Sí, tiene que ser algo que yo diga, a ver, ¿me va a servir? ¿Cuánto me voy a tardar? ¿Cuento con lo que necesito? ¿De verdad va encaminado al objetivo que tengo? ¿O me estoy perdiendo un poquito? Porque nos pasa, nos emocionamos, pero luego ya perdemos un poco el norte. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en definir y secuenciar aquellas situaciones didácticas que puedan propiciar el logro de los aprendizajes previstos. ¿Sí? Nuestros aprendizajes todo el tiempo tienen que ser nuestro punto de llegada y debemos de definir aquellas actividades, aquellas acciones didácticas en las que nosotros podamos llegar a ellos. Y esto es importante, bajo condiciones específicas y en un tiempo determinado. Condiciones específicas, el contexto que ya nos mencionaban y en un tiempo determinado, nos decía el maestro, para una semana, para una quincena, para un mes. A veces nos dicen, es que tiene que ser quincenal. Pues yo planeo al día, o sea, por día. Bueno, pues entonces tus 10 planeaciones, pero es un periodo de tiempo que tenemos que tener en cuenta. En este sentido, de acuerdo a esta definición, nos mencionan pues que no es un proceso estático. ¿Sí? A lo que hemos nosotros conocido, bueno, al menos yo, desde que estaba en la normal, debe de ser flexible. Debe de ser flexible como lo debe de ser un proyecto de cualquier metodología. Debe de estar sujeto a que de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo y a las dinámicas que de repente cambian en nuestros espacios,
dicen, a veces hasta con que ya no traigan la regla, ya no salió la secuencia como yo lo esperaba. Que eran equipos de 5 y no se ajustan y entonces ya no alcanzan a hacer como lo tenía planeado y mi secuencia didáctica pues no se puede caer por un elemento tan sencillo como ese o tan grande como el momento de que empieza a ocurrir a lo mejor una situación extrema en la escuela. Yo me acuerdo que alguna vez que iba un huracán que iba a tocar tierra cerca, ¿no? Y vamos a ir a salir temprano. Bueno, pues hay que adaptarse, no es la prioridad, pero no significa que la secuencia, pues ya no sirvió, debe de servir porque debe de ser esta parte flexible y dinámica como lo es nuestro entorno. Aquí, bueno, es importante que reconozcamos que la planificación o la planeación existe desde dos momentos, podríamos decirlo, existe desde dos formas de concebirlo. Una es ese proceso mental que se refiere a todo aquello que los docentes estamos realizando de manera previa, durante y al final del desarrollo de la clase. Yo creo que en este caso donde nosotros empezamos a seleccionar, a diseñar y a implementar actividades, pues todos lo hacemos. Aunque digas, improvisé, pero en ese momento el proceso mental está a todo lo que da y después digo, híjole, me fue muy bien, me fue mal, ¿qué debo de recuperar? Me hubiera salido mejor si así. Eso por naturaleza se da y no nada más en educación, sino todo el tiempo estamos como planeando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero después está este otro momento, que es esta parte como más formal y más estructurada, que es la planificación como un producto de ese proceso mental que vivimos, que es hacer este documento ya por escrito, que puede ir en diferentes formatos. Fíjense que esta es una cuestión que me ha tocado mucho escuchar, hace rato lo escuchaba también en otro escenario, que el formato de planeación es algo que también debe de ser algo flexible. O sea, no podemos decir que el contenido es flexible, pero que el formato es uno para toda la escuela, uno para toda la zona o uno para todo el sector. Puede ser que funcione, pero no, quizás no para todos. Así que como son de diversos nuestros alumnos, así somos los docentes. Entonces, dice aquí, por ejemplo, en este caso los autores que por ahí les voy a compartir las fuentes. Pero tenemos que puede ser un formato, pero también puede ser otro tipo de esquema, pero también puede ser un texto en prosa, donde yo me estoy inspirando y yo voy utilizándolo para comunicar eso que yo quiero tener presente en mi mente. Ahorita vamos a ver también por qué es tan importante que sea por escrito. Decimos, pues ya planeé, aquí lo traigo todo, pero también tiene su razón de ser. Ahora que podemos ver también que la planeación didáctica, además de que puede ser estos dos procesos, mental y ya nuestro formato escrito, nuestro producto, también tiene este rasgo de que es un instrumento comunicativo. ¿A qué nos referimos con un instrumento comunicativo? Justamente nos va a ayudar a dar la respuesta del para quién, ¿sí? Yo la hago, la redacto, muy bonita, la pienso y a veces, yo me acuerdo, insisto, estoy viajando mucho hacia mi formación de docente, que era la clase para la planeación, y que decían, pues tú tienes que poner en tal verbo, ¿no? El verbo conjugado en tercera persona del plural. Entonces dices, bueno, ¿para quién es? Si yo estoy hablándoles a los alumnos, pero ellos no la van a ver. Yo no creo que ninguno de ustedes cuando estaban en primaria o en secundaria hayan leído la planeación de su maestro. Yo ni sabía que eso existía hasta que entré a la normal, ¿no? Que yo me acuerdo que decían, no, que el programa, caray, no era llegar y platicar así como de un tema. Entonces, dices, es un propósito comunicativo. Esa debe de ser su finalidad. Ese tipo de texto es. Si bien es un texto instrumental, instructivo, pero su principal finalidad es tener comunicación. Y vamos a ver, por ejemplo, en este sentido, ¿quién la emite? Aquí el autor, que es Hart, nos dice que son dos emisores. El primer emisor, si se vive un proceso como generalmente lo conocemos, va a ser el docente, el que hace su planeación. Ahí vemos a la maestra con
con sus pantallas y sus programas y todo. Y es el primer emisor. Pero después está otro agente que interviene, que sería el director. ¿En qué momento el director se puede convertir en un emisor y no solo receptor? Cuando sí se hace, porque sí ocurre, espero que en sus escuelas pase, pero que nos hace alguna observación, que nos hace alguna adecuación, una duda a lo mejor, oye, aquí, ¿de qué se trata esto? Yo me acuerdo que a mí me llegó a tocar que, por ejemplo, compañeros, ya saben, de otros países, así, que aquí no existen, que compran sus planeaciones, ¿no? Y entonces, que no tiene nada de malo, pues es una planeación. Pero el problema era que después el director en curso, pues nos decía, así subrayado, ¿no? ¿Y por qué dice aquí que van a ir, no sé, al laboratorio? O sea, aquí en la escuela no tenemos, ¿no? Y de chin, corrígele, ¿no? Quítale, aunque sea, bórrale lo que viene subrayado en azul. Ese tipo, la verdad, hasta quien no le cambia ni el nombre, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra también el director, desde las cuestiones más sencillas hasta cuestiones ya de fondo, porque sí hay maestros que les dicen, ah, caray, a mí me llama la atención un director que te dice, esta es la misma que me diste la quincena pasada, chin, sí la leyó, ¿no? Y está muy bien, es algo que se agradece, pero a veces no todos esperamos que sea así. Y al momento que él me hace algún tipo de retroalimentación, entonces ya también él está emitiendo un mensaje a través de la planificación. ¿Y quién van a ser los receptores principales? ¿Qué digo? Esto es desde un autor. Hay debates, hay quienes dicen, pues debe de ser el docente, el alumno, incluso hasta el padre de familia, porque si tú no vas, pues que lo haga en su casa. Los receptores, bueno, ¿quién va a ser el principal, el más importante? Tú mismo. Tú como docente, tú la emites y tú la recibes. Y si la lees y no la entiendes, preocúpate. Y sí pasa. Yo no sé si alguna vez les ha ocurrido, pero uno viene emocionado y la dejas guardada, ya después la abres y ¿qué iba a hacer aquí? O sea, puse palabras clave, puse una instrucción muy breve, quise ser así como muy concreto y no le entiendo ni yo. Entonces, bueno, primero, tú. Y luego tenemos que, como decíamos, el director es uno de los receptores y también nuestros compañeros docentes. Ahora, sobre todo que estamos en esta parte de el planear por fase o el planear en colectivo, en determinar de algunas acciones, porque acuérdense que aquí, aunque estamos hablando de la planeación didáctica, estamos hablando de planear en general. Y en algún momento planeábamos, bueno, nuestra ruta de mejora, nuestra estrategia global de mejora continua, nuestro plan anual, bueno, todo lo que hemos estado planeando en estos años y que es un proceso en el que debemos de ser conscientes que alguien también lo puede leer y que ese alguien, pues, se espera que sea con los mínimos indispensables para que pueda ser entendido. Eso sí es importante. También yo recuerdo en algunas ocasiones que cuando le toca a uno ir a cubrir, cuando estás estudiando y que dices, yo voy a cubrir, y que te dejan una planeación y que dices, me voy a sentar a llorar porque no le entiendo nada. Y aunque no debo de hacerla como para que todos, pero sí debe de tener ciertos elementos que le permitan a cualquier lector entender de qué estoy hablando. Y que es un reto complejo y que en la parte de proyectos integradores se vivió mucho porque era ahí, ¿cómo le haces para que cualquier persona que se meta logre comprender lo que yo quiero transmitir? Bueno, entonces se constituyen también en este sentido en un contenedor de informaciones múltiples. ¿A qué se refiere? Que esto que está ahí va a tener múltiples significados dependiendo de quién la lea. O sea, si lo lee un padre de familia, como les decía, si lo lee el alumno, la información que le va a dar va a ser distinta a mí como autor o a mi director que la está con otro ojo, ¿verdad? Si quiere fiscalizar, pues será con una intención. Si quiere felicitarme, será con otra intención. Ahora veamos también por qué la planeación. ¿Por qué será importante que nosotros planeemos y que lo hagamos en los dos procesos, de manera mental, pero también de manera material, concreta?
Primero porque, como nos decía el maestro, se va a generar una herramienta, y una herramienta debe de ser algo útil, algo que me ayude a hacer algo. El término de herramienta es para que tenga una aplicación. Y esta herramienta nos va a servir tanto para analizar nuestra práctica y guiar el trabajo en el aula. Al momento en que yo lo estoy haciendo, es mi guía, es mi instructivo, pero también después voy a leer y voy a decir, no me salió nada de lo que estaba ahí. Puede ser que me haya salido mejor y eso también es importante. Seguido se platica, por ejemplo, de maestros que dices, es que es buenísimo en la acción. O sea, tú lo ves ahí en el salón y es dinámico, los niños se involucran muchísimo y todo. Y dicen, pero no lo puede planear, no lo plasma por escrito. Entonces, es una habilidad que hay que desarrollar. Y puede ser al revés. Hay unas planeaciones que están para enmarcarlas, pero entras a los espacios y dices, algo está faltando ahí. ¿Sí? Le falta esta parte de donde va a ser aplicable, realista. Si no, pues no las queremos para tenerlas ahí como el trofeo o como a ver quién es la más bonita. También, bueno, nos va a hacer más fácil este proceso de la evaluación. Esta evaluación sistemática de la cual nosotros podamos ir teniendo evidencias oportunas y que lo que nos permita tomar medidas, hacer esas consideraciones de decir qué mantengo, qué modifico, qué retroalimento a los niños. Yo tengo ahí mi planeación y es táchale porque habías puesto que era, o sea, es esta parte del codiseño en ese momento, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a ver un video y resulta que no hay luz. Ahorita, ¿qué se me ocurre? ¿Qué hago? Y bueno, si el video se puede después y si no, el trabajo sigue y el objetivo pues lo tenemos que buscar. Y también sirve para comunicar ese trabajo que estamos efectuando a terceras personas. Nosotros, dices, pues lo que yo hago, si en algún momento a mi compañero que dice, ay, qué bonito te salió tu proyecto, pues le compartimos si así lo deseamos y que sea esta herramienta, porque no es lo mismo platicarlo, ya de repente se nos olvidan algunos pasos cuando tenemos nuestra planeación, incluso con esas enmendaduras y tachaduras, pues la podemos compartir y decir desde mi experiencia, incluso nos pasa hasta los que tenemos un mismo grado en 2 años consecutivos y dices, mi grupo de cuarto del año pasado le encantaba, no sé, leer, ir a la biblioteca del aula pero al que tengo este año no. Entonces, aquella planeación que partió del interés de la biblioteca, le voy a hacer unas modificaciones para lo que a ellos les interesa, pero la memoria escrita ahí está y tiene que seguir siendo funcional. Entonces, por lo tanto, tiene un carácter instrumental, ¿sí? Esta parte de que sea un instrumento que tenga alguna utilidad. Ahora el para qué. En este sentido del para qué, justamente nos vamos a enfocar en este segundo momento. ¿Para qué ponerlo por escrito? Si yo ya lo tengo aquí, si ya lo platiqué en el consejo técnico, ¿por qué me dicen que lo tengo que escribir? Bueno, pues por diferentes motivos. Fíjense, ahorita les voy a presentar 8 de los 12 que por ahí me encontré en la búsqueda. Uno de ellos es que nos va a permitir organizar el pensamiento de modo coherente, consistente, que tenga aspectos de nuestra redacción, de sintáctica, de semántica, que al momento que nosotros estamos escribiendo y después lo leemos, decimos, ¿así hablaré? ¿Así hablo? Sin estructurar la indicación, sin estructurar la dinámica que voy a hacer con los niños. Si no le estoy poniendo desde un principio formar equipos de 5 personas para que se organicen en mesas redondas, entonces cuando yo llego ahí vamos a hacer equipos. ¿De cuántos? ¿Cómo? ¿Quiénes? También nos va a ayudar para que, como les decía, sea una memoria del pensamiento. Lo que pensamos, pues hay unos que sí tienen el privilegio de tener una memoria excepcional, pero hay otros que no. Entonces, lo que va quedando ahí por escrito, como les decía, a veces aún así, regresa uno a leer aquella planeación o carta descriptiva o agenda de hace 3 meses y dices, ¿aquí qué era? No me acuerdo. También nos va a permitir que podamos justamente hacer esta confrontación y contrastación con otras producciones, es decir, con otras planeaciones. Otras mías que dices, ay, mira cómo planeaba cuando estaba en la normal. No,
hombre, ¿cómo no me las iban a calificar para ir a prácticas? ¿Cómo planeo ahora que ya estoy en un grupo en el que a lo mejor estoy en una zona de confort? Que dices, ya llevo 2 años con los niños, ya sé cómo, me las sé todas, ya nomás le pongo cuál tema. ¿Y cómo planeo a lo mejor cuando llego a una nueva escuela que no conozco a los chicos, que no conozco a los papás, que no conozco al director? Y me va a permitir ir viendo esa evolución y ser conscientes de si la evaluación ha sido para bien o para mal. Y decir, ay, ¿por qué no? Bueno, a mí me ha pasado, y a mis compañeros de generación, que dicen, ¿se acuerdan cuando hacíamos un montón de material? Ay, sí, pues es que estábamos solteras. Pues sí, pero ese no debe de ser el factor que haga la diferencia, ¿no? Si los resultados eran mejores, bueno, checa qué está faltando. También dices, bueno, llevaba un montón de material, pero mi conocimiento todavía era muy escaso porque apenas iba, bueno, fortalecí mi parte del conocimiento y vi que el material no lo es todo. Y es hacer como esta parte de estar contrastando y confrontando, y qué mejor que con nosotros mismos. O sea, está bien que me diga el director, aprende a fulanita, el maestro, él usa mucho la computadora, está muy bien, pero mi referente soy yo. No se trata tampoco de que le copie al compañero, sino lo que a mí me funciona, a mi grupo le funciona y lo que me va a permitir ir siendo perfectible esta práctica. También el hecho de que nosotros lo escribamos nos va a ayudar a que seamos más reflexivos a la hora de que tomemos decisiones en lo que vamos a hacer. Lo que comentamos ahorita, si yo estoy viendo que no me fue bien, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Y nos pasa, o sea, dices, diario empiezo yo con tal cosa. Y los niños no se enganchan. Bueno, entonces en algún momento te tendrás que dar cuenta que hay que mover, hay que cambiar, hay que sacudir y hay que intentar algo nuevo. ¿Qué pasa si no funciona eso nuevo? Tampoco lo otro funcionaba. Bueno, inténtalo, a lo mejor sí. Es importante que nosotros seamos conscientes de que nuestra práctica está en constante modificación, o debería de estarlo. Aquí hay otros puntos más. También nos va a ayudar a que nosotros podamos facilitar la coherencia entre los componentes u organizadores didácticos. Es decir, que nosotros podamos seleccionar, graduar, es decir, ir viendo qué sigue de qué, que veamos el nivel de complejidad y cómo podemos articular los diferentes componentes. En este caso podemos hablar de contenidos, de PDAs, de procesos de desarrollo de aprendizaje, y decir, ¿con cuál empiezo? Que justo es esta parte que estamos haciendo en nuestro programa analítico, de decir cuál va a ser el orden conforme a la necesidad. Ahora ya aprendieron esto, entonces ¿qué sigue? O me atoré, entonces me regreso, y cómo lo puedo ver desde otra perspectiva para ver si funciona. Esta es la intención que nosotros vamos a tener, de que al momento que estoy escribiendo me permita articular, graduar, seleccionar. También nos va a dar la oportunidad de que tengamos un constante acceso e inmediato a ese documento que está organizando mi práctica. Si yo quiero, si no me acuerdo lo que iba a hacer, es muy diferente estar esperando que mi memoria me lo diga, a tener algo por escrito que me dé las pautas, ¿sí? Porque sobre todo cuando son 2 grupos, a mí me llegó a pasar tener en la mañana y en la tarde el 6º grado, y yo decía, ya lo hice. Sí, pero lo había hecho con uno, no con los otros, y esos otros pues a lo mejor ya se había brincado un paso o incluso un tema que dices, no le taché ahí que lo había hecho o que no. Nos va a también ayudar a que vayamos dando checklist de que ya de las intenciones que tengo se van concretando, para entonces poder avanzar, y si no lo he concretado, detenerme un poquito. Y finalmente nos va a permitir desarrollar esa habilidad de sintetizar la información, de seleccionar lo que es realmente importante para nosotros mismos, porque cuando yo no lo escribo, puedo disvariar. Al momento en que ya lo tengo que poner por escrito, entonces tengo que ser concreto, seleccionar qué de todo eso lo puedo poner en una instrucción que me ayude como un anclaje para la demás información. Y decíamos también que el día de hoy queremos platicar un poco acerca de los proyectos integradores. Como les mencionaba hace un momentito, no únicamente hablando de un proyecto integrador como la propuesta que tenemos en la plataforma de Recrea Digital, sino como una forma de hacer proyectos. Algo que a mí me gustaría saber en este momento es si de ustedes que están el día de hoy aquí presentes han
tenido la oportunidad de conocer, no de aplicar, de conocer algún proyecto integrador? Si pudieran levantar su manita, es solo para ver. Muy bien, sí tenemos quienes los han conocido. Alguien que haya se haya dado la oportunidad, se haya atrevido a aplicar un proyecto integrador en su aula. Muy bien. Entonces, más o menos, el hecho de que los conozcamos y de que algunos ya los hayan aplicado, pues vamos a poder contrastar lo que ustedes han visto con lo que yo les voy a platicar, porque yo les estoy hablando mucho desde la teoría, desde lo que dicen los que saben, los que han hecho investigaciones al respecto y que dicen que la integración curricular nos va a permitir que los alumnos aprendan de una manera más significativa. En el Recrea Academy del año pasado ya estaban los proyectos integradores, ya estábamos trabajando con eso en el estado y hubo una participación de Rafael Yus, que es un investigador experto en currículum integrado, y que él decía que si bien todas las investigaciones que él había hecho y ha hecho en América Latina, en la mayoría de los países, no nos dicen ni nos demuestran que los aprendizajes suban, despunten y digan, ay, del niño que iba a reprobar ya con un proyecto sacó en Enlace, en Planea, en Mejoredu, en cualquier evaluación algo que deslumbrante. Sí se ha demostrado que aunque los resultados en ese tipo de pruebas estandarizadas puedan ser los mismos o muy semejantes, un alumno que aprende por proyectos tiene la ventaja de que lo que aprende lo recuerda, perdura, le encuentra su aplicación, le encuentra su relación con la realidad. En cambio, cuando se aprende de una manera más tradicional, parcelaria, por asignatura, pues también se ha demostrado que es un aprendizaje más apegado a lo memorístico, en donde estas personas, estos alumnos, estos adultos, aprendes para resolver un examen. Y ya que sales del examen y se baja el estrés, ya no te acuerdas. ¿Sí? O te acuerdas, pero de manera así como memoria, ¿no? Como pasa con las tablas que dice, pues para llegar al 7 por 8, 7 por 1, 7 por 2 y así hasta que llego al 8. En cambio, cuando estás hablando de algo que estuvo anclado a una situación auténtica de la realidad a través de un proyecto, claro que necesitas un referente, pero ya no va a ser recorrer la tabla. Va a ser aquel problema, aquella situación a la que te enfrentaste, aquel presupuesto que tuviste que hacer. Entonces ya el 7 por 8 ya no es nada más la tabla, sino eran aquellas semanas, 8 semanas en las que tú tuviste que hacer alguna situación de ahorro. Y entonces ya empiezan las cosas a cambiar. Entonces, esta es una de las razones que más se ha promovido para integrar. Pero además de que platiquemos el por qué integrar, a mí también me gustaría que sepamos que, bueno, también mencionar que esto, bueno, ustedes lo saben muy bien, esta tendencia del currículum integrado es lo que ahora nuestros nuevos planes vigentes pues nos están solicitando. De repente queremos diferenciar, dice, es que un proyecto integrador es el que tiene todas las asignaturas, todas las áreas, pero si está por campo formativo, entonces ya no es integrador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Un proyecto por campo es integrador? Sí es integrador, efectivamente. Ya estoy integrando yo con que ya sea más de una disciplina, ya estoy empezando a dar mis primeros pasos. Y aparte, ahora con esta situación de que vamos a incluir los ejes articuladores, también estamos integrando, porque un eje articulador requiere también de ciertos elementos para que pueda estar presente en el proyecto. Entonces, si yo tengo un campo formativo y un eje articulador, ya estoy integrando una cantidad de conocimientos, de habilidades, de procedimientos, de actitudes, a veces hasta sin darnos cuenta. Y luego dicen, es que es muy difícil hacerlo. Y después revisamos justamente nuestra planeación didáctica y dice, pues tienes ya bastantes años haciéndolo. Entonces, nada más es cosa de que le pongamos el nombre correcto.
Bueno, aquí esto es lo que ya les mencionaba, lo que buscamos es que nos acerquemos a unas experiencias de aprendizaje más profundas, más significativas, que nos permitan comprender el mundo y sus fenómenos de una manera más amplia, más integral, y que al momento que nosotros queramos, por ejemplo, enseñar o que el alumno se acerque a un concepto, pues que ese concepto no se quede como algo memorístico, sino que sepa abordarlo desde un enfoque de la realidad. Ahora la pregunta sería, ¿solo existe una manera de integrar? Ahí me gustaría que ustedes me dijeran su opinión. ¿Cómo han visto que se puede integrar en una planeación? ¿De qué manera han visto que se integran las disciplinas o las áreas? Vamos a escuchar al maestro. Una manera de integrar es a partir de los contenidos. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo la asignatura de química en secundaria. Y año con año, en el plan de estudios 2011, con la asignatura de español integrábamos un proyecto en el que ellos tienen que redactar ¿cómo se llama? Como el formato del texto científico a partir de un experimento. Entonces, química, ¿qué hacía? La puesta en práctica de ese experimento, y en español hacían, digamos, toda la parte teórica, cuidando, digamos, de sintaxis y demás características que se pueden llevar. Y considero que otra manera para integrar es a partir de las inquietudes de los estudiantes y probablemente el contexto que esté rodeando a tu escuela. Excelente, maestro, muy bien. Aquí el maestro nos dice, a partir de los contenidos disciplinares, también nos dice a partir de las inquietudes de los alumnos y de los elementos del contexto. Son 3 opciones, ahorita vamos a ver qué nos dicen los expertos. Maestro, por favor. También se puede integrar una metodología adecuada, un contexto sociocultural y una problemática. Muy bien, entonces estamos hablando que podemos también integrar metodologías, ¿verdad? Aquellos rasgos de las diferentes metodologías, también a partir del contexto y también a partir de las problemáticas. Esos son algunos ejemplos. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Podríamos estar de acuerdo con lo que nos han compartido los compañeros? Ok, entonces vamos a ver también aquí a partir de un documento de Jurjo Torres, que también ha sido un participante, aquí ha sido de Recrea Academy, que nos habla justamente acerca de las diferentes opciones que tenemos para integrar desde los estudios, y que nos van a permitir a lo mejor ampliar un poquito este conocimiento de decir, tienen que ser forzosamente todas las disciplinas o todos los campos o todas las asignaturas, y de dónde tengo que partir. Podemos ver entonces, ahorita les voy a ir platicando de algunas formas de integración para el momento que nosotros vayamos a planear un proyecto. Tenemos que es integrar lo correlacionado a diversas disciplinas, que justamente tiene que ver con el ejemplo que nos compartía el compañero, que nos dice, en secundaria, yo desde la asignatura de química y con quien da español o lenguajes, decidimos que había un tipo de texto que se podía abordar desde un experimento que nosotros estábamos haciendo en la materia de química. Justamente esta es una de las maneras en que nosotros podemos integrar, correlacionar aquellas disciplinas que por su naturaleza en determinados temas se correlacionan solitas. O sea, aquí yo les voy a poner el ejemplo que quiere representar esta imagen. Los alumnos están viendo el tema del descubrimiento de América, donde estaríamos trabajando qué asignatura, si lo queremos ver así. Historia. Pero resulta exacto que tienen que ver los mapas. Entonces, ¿qué estamos trabajando ahí? La geografía. Pero resulta que también en este tema del descubrimiento de América, ellos están hablando pues del tiempo, de las fechas que desde que él empezó el viaje hasta que terminó, y cuando hizo el segundo y cuando hizo el tercero, y entonces empezamos a elaborar una línea del tiempo. ¿Ahí qué estaríamos trabajando? Matemáticas. ¿Sí? Empezamos a hacer esta parte de una escala entre los años, entre los periodos de tiempo. Y entonces decimos, eso lo hemos hecho. Así como se los platico, así nos lo plantea en un libro de historia al inicio, cómo comenzar el periodo de estudio.
pero no somos a veces conscientes de que lo estamos trabajando y a veces no sacamos el provecho que se pudiera hacer de decir, pues ahí está el mapa, platicamos del mapa, nos centramos en las características, a lo mejor en esta parte que tiene de la simbología, de la escala, de las referencias, y en matemáticas, es decir, no me gustan las matemáticas, pero a los niños les encanta hacer su línea del tiempo con dibujos. Entonces, ya estás trabajando la recta numérica y estás haciendo esta parte de ver cómo de un punto a otro hay tiene que haber una distancia equivalente a la otra para que realmente represente un año, un siglo, etcétera. Esta es una de las formas que son como más comunes, pero que de repente pues no se hacen de manera tan consciente. Y la intención es justo que sea de una manera consciente para aprovechar lo que ya existe por naturaleza. Otra forma de integrar va a ser a través de un tema, un tópico o una idea, que también ustedes ya la mencionaban. Algún tema que puede ser por temporalidad, como en este caso vemos lo de la Navidad, que de repente decíamos, justamente en la Navidad viene lo del instructivo y entonces en el instructivo ellos se ponen a hacer una piñata o un adorno navideño, pero también al mismo tiempo pues podemos ver algo de arte porque van a cantar un villancico, van a hacer una pastorela, pero al momento entonces de que vamos a hacer la piñata pues también tienen que ver matemáticas porque hay que medir lo de los picos y cuánto y cómo le vamos a poner de listón, de diferentes decoraciones. Y empezamos entonces nosotros a enlazar estos contenidos, estos temas, a través de un tema central, un tópico, una idea que aparte pues es del interés de los niños, porque eso también es, no uno que me guste a mí, algo de ellos, y van a ver contenidos que a lo mejor no les gustan, pero a través de un tema que sí, y esto va a hacer que lo vean de una manera como más favorecedora. Una manera más es integrar, justo tiene que ver con lo que nos mencionaban también de una problemática, lo podríamos cambiar, que no siempre nos decían, es que una problemática no es lo mismo que un problema o no es una situación negativa, pero sí alguna cuestión de su vida práctica y diaria que ellos les es muy cercana y que al final de cuentas la viven todo el tiempo. Hay que sacarle provecho para que también aprendan cosas más estructuradas y que vengan pues en nuestros planes y programas. En este caso, por ejemplo, está ahí lo de la basura. No me digan que no tenemos basura en todos lados, ¿no? Y que es un problema y que luego no pasa el camión y que cuánta producimos cada día en una escuela, en un salón, en el recreo. Entonces nosotros desde esta cuestión tan cercana y tan que está ahí, no la tenemos que producir ni necesitamos recursos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos ver desde este punto? Desde hablarles de las 3 R's, desde hablarles de las consecuencias, pero también, ¿saben qué? Si juntamos los botes de PET, tantos kilos, nos pagan tantos pesos y entonces empezamos a ejercitar, pero para hacer esto, pues fíjense que hay que hacer una solicitud a la empresa que viene por el PET para que ellos nos den el dinero. Entonces, una carta formal, qué elementos tiene y empezamos, bueno, y si de ahí nos vamos a estudiar simplemente cómo se contamina el suelo o el agua por las cantidades de basura, pues ya le estamos llegando a geografía y si lo comparamos con cómo era antes, cómo es ahora, pues estamos en historia y sin darnos cuenta estamos empezando a trabajar con las diferentes disciplinas y en este caso, bueno, con los campos formativos que son todavía más fáciles de vincular que las disciplinas. Ahorita lo vamos a platicar también. Esta cuarta forma de integración que tiene que ver con desde investigaciones o temas que decide el alumnado, que también nos decían, algo que a ellos les interese, que les llame la atención, nos dan, el autor en este caso nos presenta 5 ejemplos, ahorita por eso aquí no viene ninguna ejemplificada porque lo subdivide en 5 categorías. Estas investigaciones o temas que el alumno decida pueden ser de los siguientes tipos. La primera sería de un concepto, ¿sí? De repente dicen, oiga maestra, ¿y qué es la erosión? ¿No? Escuchan el término y entonces empezamos de ahí, o qué es la biodiversidad, o qué son los fenómenos naturales, o maestra, la otra vez escuché de lo del eclipse, ayer escuchábamos un ejemplo también aquí del eclipse. Es un concepto
que por sí solo pues a lo mejor no representa mucho, pero al momento que lo vamos a llevar a nuestro espacio escolar, pues podremos hablar mucho acerca de esto. El autor nos dice que principalmente los conceptos que los alumnos quieren explorar, que les despierta esta inquietud, tienen que ver con nociones como de causa y efecto, como del tiempo, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y también con ese análisis de vivir lo que está fuera dentro del aula, ¿no? Ahí les puse, bueno, una ilustración que tiene que ver como con algunos pequeños experimentos, como cuando les decimos algo tan sencillo quizás como dejar un pedacito de plastilina y que le dé el calor y que entonces ya se derritió y empezamos a hablar de las propiedades de la materia, pero también, bueno, cuánto tiempo lo dejamos y entonces ahora me vas a escribir y empezamos a hablar de ese tema. Y si lo llevamos más allá, comparar con otros materiales y lo llevan a su vida diaria, pues se convierte ya en un elemento que nos permite integrar. Otro de las ideas o conceptos o temas que podrían tener los alumnos como interés serían periodos históricos y o espacios geográficos. O sea, si nosotros decimos, imagínense, vamos a hablar de los mayas, porque pues el niño se fue de vacaciones a la Riviera Maya y ya llegó con un recuerdito, nos trajo un llavero de la pirámide, ¿no? Y entonces empieza. Y ahí, bueno, es un tema que en ese momento todos quieren saber un poquito más y lo aprovechamos de la mejor manera. Imagínense nada más que el tema sea los mayas. O sea, nos da desde las pirámides para matemáticas, pero desde las formas de escritura incipientes para comparar con lo que ahora tenemos para comunicarnos y pues obviamente conceptos históricos, geográficos, valores, actitudes, tradiciones. Entonces es un tema y a veces ese interés nosotros también lo tenemos que propiciar. Tenemos que ser buenos vendedores con los niños para decir, obviamente que a nadie le va a interesar a lo mejor las fracciones, ese no va a ser el tema, pero a lo mejor sí les interesa que les platiquemos a lo mejor cómo se corta un paquete de galletas. ¿Han visto esas como las suavicremas que vienen así perfectamente y simétricamente cortadas, ¿no? A ver, vamos a traernos una, la vamos a revisar y aquel que me diga le va a dar una mordidita a ver de cuánto nos queda. Y entonces el tema ya decían, el pretexto es la galleta, lo que está detrás va a ser lo interesante. Y aquí, bueno, decíamos, desde temas tan convencionales y cercanos hasta, bueno, aquellos temas de, maestro, es que las olimpiadas y van a ser y el mundial y, bueno, olvídense, hacemos magia con estas elementos. Ahora vamos a ver otros más de esta misma forma de integración. Una sería a través de las instituciones y colectivos humanos que a ellos lo rodean. Por ejemplo, a partir de conocer el hospital que está cercano o hablar del hospital que está cercano, hablar a lo mejor de las comunidades que a lo mejor de grupos indígenas que hay cerca o incluso lo que de unos años para acá pues han sido las tribus urbanas, ¿no? Dicen, ay, que los bikers, ¿eh? Ay, o sea, hablar desde lo que es la bicicleta, y empezamos a hablar de algo que para ellos les causa duda. Ellos dicen, yo diario paso por el parque y ahí están. Bueno, entonces esto que existe y que tú ves, vamos a platicar desde ahí y en qué emplean el tiempo y tú por qué crees que estén ahí, no en la escuela. Y entonces, a ver, vamos a empezar a hacer diferentes análisis desde tu ruta de aquí para allá y empezamos nosotros a trabajar con todo lo que consideremos que ese pretexto aparte les va a beneficiar a ellos. Este es muy importante, por ejemplo, desde el campo de lo humano y lo comunitario, porque justamente va a tener este impacto de la relación que él tiene con su comunidad y a lo mejor lo que ve como negativo, transformarlo a positivo o al revés. Y también tenemos a través de descubrimientos o inventos. Imagínense con la tecnología que crece a pasos agigantados, las ventajas que no nos da, ¿no? Hablar, quienes estuvieron por aquí, si veo quién estuvo hace un momento con inteligencia artificial, si nosotros les decimos a los niños el simple concepto, bueno, y ahorita sí pasó con los docentes, o sea, sin quererlo, empezaron a demostrar su dominio respecto a metodologías, respecto a los organizadores curriculares, respecto hasta la redacción de una indicación y
lo hicieron de una manera natural. Ellos estaban hablando de inteligencia artificial y poco a poco nos fuimos dando cuenta de, este ya leyó el plan de estudios, aquel no, ese no es maestro, este es de primaria, este es de preescolar. Y esta es la intención de utilizar este tema como pretexto. Entonces, si con ellos hablamos desde un smartphone, una computadora, las redes sociales, pues ya los tenemos de este lado. Y el último de esta categorización que nos hace el autor tiene que ver con integrar áreas de conocimiento, que justamente un ejemplo son los campos formativos. En los campos formativos que vamos a trabajar en el plan vigente, pues ya está haciéndose esta integración por áreas de conocimiento, que bien pueden denominarse disciplinas, asignaturas o áreas. Y bueno, vamos entonces a platicar un poquito acerca, ahora sí, de la planeación didáctica de un proyecto integrador, que como les decía, no son cosas diferentes. El proyecto requiere hacer una planeación. Lo que nosotros podemos ver en los proyectos publicados como la ficha instruccional, pues es una planeación. Lo interesante aquí es ver cómo una planeación que a lo mejor está hecha para un mes, yo cómo la puedo dosificar para mi forma de planear, que es por semana o que es por quincena, y que para todos va a lo mejor a implicar diferentes retos. Esto que vamos a rescatar en este momento tiene que ver con lo que nos dice un documento que por ahí les voy a recomendar si tienen este interés de integración curricular, y no sé si el maestro que nos decía que es maestro de química, que es de secundaria, para los consejos técnicos de nivel secundaria salió un documento de integración curricular, dado que se menciona que en educación secundaria va a haber algún docente que justamente se va a encargar de esta área, de esta integración curricular, que va a decir, yo tengo el conocimiento de lo que están trabajando todos mis colegas en sus diferentes asignaturas, disciplinas, porque en secundaria va a seguir siendo ahorita por disciplinas, y ellos van a hacer justamente la manera en que se puede integrar. Y esto que pueden ver en la pantalla justamente es extraído de ese documento. Son dos ideas que son dirigidas para cualquiera que vaya a trabajar la integración. La primera es que la planeación debe de realizarse a partir de nuestro programa analítico, que creo que ya lo hemos tenido en cuenta, que creo que en los consejos técnicos fueron como muy claros. Hasta que terminamos el programa analítico nos dijeron, empieza a esbozar tu planeación didáctica, de la cual ya hablamos y vimos por qué tan importante. Decimos, ya tengo el programa analítico, ya, al salón. Entonces, ¿por qué nos dimos ese otro paso? Y también esta parte es importante, es que se ha rescatado justamente en este congreso, en varias ponencias, que seamos conscientes que el decidir o elegir trabajar por los proyectos que ya vienen en los libros de texto gratuitos, a mí me gustan mucho, yo los veo y digo, yo en mi salón, estos encajan muy bien o estos me sirven, pero aún así implican hacer una planeación, ¿sí? A lo mejor es menos porque ya ahí vienen unas actividades, vienen unos recursos, pero para que sea y reúna todas las características que dijimos al inicio, que nos permita que sea situada, significativa, formativa, etcétera, vamos a tener que planear. O sea, sí, ya escogí del escenario de aula, que tiene que ver con el campo de lenguajes, y del escenario comunitario, que tiene que ver con de lo humano y lo comunitario, y de saberes y pensamiento científico, a lo mejor en nuestro escenario de comunidad. Muy bien. Entonces, estos elementos van a ser los que nos digan, pues sí, pero ahora planea cómo le vas a hacer. Si no, imagínense, caeríamos en lo mismo. Saquen su libro de escenario de aula y ábranlo en esta página, y entonces estamos hablando de una manera de trabajar exactamente igual a la que conocemos, y la intención es que vayamos un poquito más allá. El día de ayer estábamos escuchando al doctor Pedro Ravela, en una de las intervenciones que tuvo, y nos decía, y también fue una coincidencia que tuvo con el doctor Anthony Zavala, que les digo, lo cito porque ellos son los expertos. Una forma, una metodología que nos permita integrar y que sea perfecta, no existe. Él nos decía, ahorita, pues sí, la metodología
En este caso aquí en Jalisco, pues los proyectos integradores, pero a nivel nacional, pues que si tenemos que hablar de aprendizaje-servicio, que si tenemos que hablar de proyectos basados en el contexto comunitarios, proyectos comunitarios. En ABP con una cuestión ahí de enfoque STEAM, o si tengo que hacer yo. Estas, dice él, están de moda, están en los libros, pero no son las únicas. Y fíjense lo que dijo también, no son las mejores. O sea, ellos en su vasto conocimiento dicen, hay otras que también pueden funcionar. Esas fueron las seleccionadas, pero también hay que tener en cuenta que no son exhaustivas. En nuestros libros, tanto en el plan como en los libros sin recetas, nos dice claramente que esas son las propuestas, pero que ustedes pueden incluir cualquier otra. También nos hacía énfasis en que hay algunos elementos de nuestros PDA o de nuestros contenidos que son muy complicadas de cumplir en un proyecto. O sea, hay que ser realistas. O sea, a través de un proyecto el niño no va a aprender a escribir. Lo va a ejercitar, lo va a aplicar, pero no va a aprender. Es un proceso como muy específico. Lo mismo pasa con algunos algoritmos matemáticos. O sea, eso de que me digan que va a deducir cómo se saca el diámetro de un círculo a través del proyecto, pues va a hacer sus intentos, pero para llegar a ese conocimiento ya consolidado, tendremos que darle un tratamiento especial. Y esto se los digo porque es bien importante que lo tengamos presente. Él nos decía, no existe uno que sea perfecto, no existe uno que sea el ideal, porque eso es utópico. Es así un sueño guajiro que a alguien se le ocurrió a todos, pero sin embargo, sí debe de ser nuestro horizonte. O sea, sí debo de pensar yo que mientras más adecue, mientras más me informe, mientras más sea consciente de mi planeación, voy más cerca. Que si me quedo donde estoy, digo, es que no existe, no se puede lograr, no se llega a lo que espero, mejor no me muevo. No, muévete poquito. Ya con un cambio que hagas en cuanto a tu planeación, a tu evaluación, a tu forma de interactuar en el grupo, ya estarás teniendo una ventaja sobre los que no lo hacen. Y no hablando como una competencia entre docentes, sino con los alumnos que van a ser los receptores de esto que nosotros hagamos. Miren, vamos a retomar esta parte que justamente venían las orientaciones para el consejo técnico del mes de agosto, antes de que nos fuéramos de vacaciones, donde ya nos decían, vamos empezando a esbozar nuestra planeación. Y de acuerdo a lo que ahí nos mencionaba, la Secretaría de Educación Pública nos decía algunos de los elementos mínimos que debe de tener una planeación. Si nosotros decimos, para mí lo que vale es ese documento oficial, pues entonces al menos partiríamos de aquí. Son estos y viene la siguiente diapositiva también, ¿sí? Que sería el nombre del proyecto, que como cuando en la primaria les decimos, el título puede ser al final, porque ya que veas lo que hiciste, pues ya ves cómo le pones. Lo debe de incluir, sin embargo, no es nuestro punto de partida, pero sí hay que tenerlo en mente y siempre, pues con la intención de que si lo vamos a dar a conocer a los niños, pues que sea un nombre que los motive, que les cause curiosidad, que les diga, a ver, ¿de qué se trata? Al menos como para que empiece este interés de alguna manera natural desde conocer el nombre. También debemos de incluir un propósito, que ese propósito debe de ser para nosotros, pero que también los alumnos lo conozcan para que sepan a dónde queremos llegar. El campo o los campos formativos con los que estaremos trabajando, que como les decía, desde tener uno, pues ya estamos hablando de algo integrado. Los procesos de desarrollo de aprendizaje que vamos a trabajar, en donde yo también, bueno, incluiría los contenidos para que tengamos una manera más fácil de centrarnos en los programas sintéticos. El eje o los ejes articuladores, que de acuerdo a las actividades que vamos a plantear, es el que se estará trabajando. Muy importante que tengamos en cuenta el tiempo de una manera realista, el tiempo que vamos a necesitar para desarrollar nuestro proyecto. Y aquellas particularidades de las metodologías a desarrollar. Sí, ahí lo ponemos en plural porque como mencionábamos hace un momento, las metodologías pueden combinarse, podemos combinar rasgos, podemos omitir algún momento que digamos a mí ese no me sirve o lo puedo sustituir, lo puedo adecuar para que sea realmente lo que a mí me es útil. ¿Sí? Nos dice aquí esta parte así como en
en cursiva y que también es del mismo documento, que es posible que cambiemos el orden, que articulemos, desagreguemos o que incluso tengamos estos momentos sin que llevemos el orden que nos decía en el proyecto o no ir diferenciando cada momento. Yo estoy describiendo todas mis actividades y yo soy consciente que ya pasé de un momento a otro. Sin embargo, si no quiero poner como el subtema de en qué momento estoy, también se vale. Y muy importante, en cualquier tipo de planeación, ya no nada más por proyectos, no perdamos en cuenta el carácter formativo que debe de tener la evaluación. Lo que implica que la evaluación, ¿en qué momento se debe de hacer la evaluación, compañeros? Dice el maestro, en todo momento. Coincide. En todo momento, dice la maestra, en todas las fases. Efectivamente. Debe de estar presente desde que, ya sabemos, yo empiezo con mi evaluación de saberes previos y de ahí tengo que ir haciendo pequeños cortes de evaluación oportunos que me permitan tomar decisiones y que le permitan al alumno avanzar hacia donde nosotros queremos. Porque si nosotros les decimos ya al final, ¿qué crees? No aprendiste nada, pues ya para qué. Imagínense, después de 2 meses y la pobre criatura, es decir, ni para qué vine. Entonces, es esta parte de manera oportuna tratar de estarle diciendo al alumno, y al padre de familia, en todos aquellos casos en donde es lo conveniente, decirle que su niño necesita hacer esta cuestión, pero sin dejar de lado lo que yo tengo que hacer desde mi espacio, ¿sí? Porque si yo, como docente, le digo al niño todo lo que le falta, pero no le proporciono los medios para que lo adquiera, entonces, ¿para qué le digo? Es muy fácil decirle, no, es que ¿sabes qué? No sabes multiplicar. Pues sí, pero también le tengo que proveer desde mi función como su maestro algunas recomendaciones o algunas sugerencias para que él logre dejar atrás eso que le está obstaculizando para conseguir el aprendizaje. ¿Que es sencillo? No, no es sencillo, pero que es la única forma en la que lo vamos a lograr, así es. Y si no, pues vamos a caer en lo mismo, es que no aprenden nada. Bueno, entonces recordamos de regrésate a tu planeación, regrésate hacia tu práctica y veamos si realmente él no aprende, pero ¿por qué no aprende? Sí, bueno, las causas pueden ser múltiples. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente temática, les quiero preguntar y pedir su colaboración para que a través de este Padlet, que es también una pizarra colaborativa en la que ustedes van a poder escribir, que me digan qué incluir al planear. No necesariamente tiene que ser un proyecto, una secuencia didáctica, les decía una estrategia, un plan. Al momento en que yo voy a estar haciendo este paso de planeación, ¿qué elementos debo de incluir? Ahorita acabamos de revisar algunos de acuerdo a nuestra propuesta vigente y más reciente, pero desde su experiencia, ¿qué debemos incluir? Pueden ser un elemento o tantos elementos como ustedes quieran compartirnos. En este mismo Padlet, que ahorita ustedes van a tener acceso, una vez que terminemos la charla del día de hoy, voy a subir la presentación, ahí se puede cargar para si alguien quiere tenerla, de ahí del Padlet va a poder disponer de ella y de algunos otros recursos en base a los cuales se está trabajando el día de hoy. Vamos a revisar un poco de sus respuestas. Recordemos, la pregunta es, ¿qué incluir al planear? Eso que yo tengo en mente cuando estoy planeando y digo, ay, no se me vaya a olvidar ponerlo. Bueno, voy a empezar a compartir algunas de las respuestas que estamos teniendo en este momento.
Nos dice, ¿qué vamos a incluir al planear? Pues un propósito, los ajustes, las adecuaciones, el propósito u objetivo, tiempo, recursos, actividades, el contexto, los PDA, materiales, espacios, integración, estrategias de evaluación, metacognición, personas involucradas, metodología. Vemos muchas coincidencias que son importantes de un objetivo o un propósito. El tema, los PDA, recursos, áreas de oportunidad, internet, adecuaciones. Momentos y tipos de evaluación, el campo formativo, los contenidos. Nos mencionan aquí todos los anteriores y además el perfil de egreso. Muchas gracias por participar. Podemos seguir poniendo algunos elementos porque ese pad les va a quedar abierto también para, como les decía, que puedan recuperar, si es de su interés, la presentación que hemos utilizado el día de hoy y también algunos recursos bibliográficos de donde fue extraída la información. Y les voy a platicar que yo creo que estamos de acuerdo en que todo lo que se ha vaciado en ese Padlet es algunos de los elementos que son indispensables, mínimos, básicos. Sin embargo, también estos elementos son decididos por quien planea, ¿sí? Lo que a mí me sirve, lo que tengo que tener presente, recordando que debe de ser algo que cuando yo lo lea digo, ay, sí sé de qué tema estoy hablando, sí sé cuál es mi propósito, sí sé cómo voy a organizar el aula, sí sé cómo voy a evaluar. Entonces, pues tendrían que ser estos y a lo mejor algunos más. Les voy a platicar esta serie de, bueno, les voy a comentar los elementos que nosotros hemos estado tomando en consideración al momento de planear los proyectos integradores que ustedes ya conocen y también algunos otros que de repente nos ha tocado coordinar o hacer recomendaciones. ¿Qué debemos de empezar? Bueno, pues decíamos, debe de incluir el nombre del proyecto, no significa que sea mi punto de partida, pero sí debo de siempre ponerle ese nombre con aquellos rasgos que de acuerdo a la audiencia sea llamativo o sea de interés, al menos para ustedes mismos, ¿no? Que digan, yo leo el nombre y me acuerdo de lo que voy a hacer. También el propósito, el cual puede ser un reto cognitivo, una pregunta generadora, algo que detone o sea, mi propósito no nada más tiene que ser que el alumno o los alumnos y alumnas alcancen esto, sino que también lo puedo transformar en una pregunta. Nosotros hemos acudido mucho a que los proyectos tengan unas preguntas que la palabra, la interrogante sea el cómo. ¿Cómo podemos lograr que nuestra comunidad sea un espacio donde reine la cultura de la paz, por ejemplo? ¿Por qué el cómo? Porque es el que me va a permitir dar una respuesta más amplia, me va a poder hacer algo que me describa, que el alumno tenga más opciones de respuesta. Si yo le pongo, ¿cuáles son las formas de que haya una cultura de paz en la comunidad? Pues entonces se puede volver un listado. Ya no estamos hablando de algo en lo que yo voy a intervenir, sino es las causas, cuáles, o las consecuencias, o los planteamientos. Si yo le pongo qué, pues es una respuesta muy concreta, ¿no? ¿Qué hacer? Esto, ¿no? ¿Cómo? De acuerdo a la experiencia de lo que se ha diseñado, es el que da la apertura a una respuesta más amplia. ¿Por qué? Porque yo digo que así, ella dice que así, tú dices que así, y a lo mejor entre todos llegamos a una respuesta donde podamos incluir lo de todos, o a lo mejor algunas sí las hacemos a un ladito después de todo el procedimiento que vamos a vivir. También, bueno, los organizadores curriculares que son indispensables, ya lo veíamos también, como les decía, quien estuvo en inteligencia artificial, pues a cualquier persona para que yo diga, voy a generar una actividad, pues tengo que saber como para qué edad, qué quiero lograr, qué es lo que estoy viendo, ¿no? En este caso, nuestros organizadores vigentes, pues es la fase y el grado en el que estamos ubicados, los campos formativos que vamos a trabajar, nuestros contenidos con sus respectivos procesos de desarrollo y aprendizaje y los ejes articuladores. Es importante que tengamos esta visión de la fase, ya ven cómo viene en el programa sintético que viene la fase y desagregado en los 2 grados que la componen,
porque como estamos en un proceso de transición en esta cuestión del marco curricular, si no somos cuidadosos de ver lo que se va a ver en la fase siguiente o lo que se vio en la fase anterior o en el grado anterior, vamos a ir dejando huecos en los chicos. O sea, imagínense que un niño que pasó de cuarto a quinto ya no va a ver algunos temas de historia porque no los vio ninguno, porque a la hora de hacer el ajuste en los programas, los iba a ver en cuarto, pero cursó cuarto con otro programa vigente. Entonces resulta que ya no lo vio ahí y no sabe nada de que existían las culturas mesoamericanas, pero yo ya me lo voy a brincar hasta la colonia. Y dices, ¿y cómo? ¿A quién colonizaron? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y es bien importante que hagamos que lo que nos decía a un inicio, checar que lo que yo voy a dar realmente, ellos ya tienen las bases para poder aprenderlo. Y eso no nada más ocurre en historia, ocurre en todos los demás. ¿Qué otros elementos? Pues obviamente deben de estar presentes. Uno de ellos es nuestros productos, aquellas producciones que van a ser útiles para llegar a nuestro propósito, y también importante diferenciar aquellas que van a ser susceptibles de ser evaluadas, porque resulta que luego los niños hacen un montón de cosas y luego si no les ponemos la palomita o algo, la mamá dice, ¿y para qué estuviste o para qué llevaste? Entonces hay que decir, esto sí es producto, esto no lo incluyo como un producto, para ser conscientes de que cualquier producto que yo voy a evaluar, al tiempo que pienso en el producto, tengo que pensar en el instrumento o herramienta de evaluación que voy a emplear. Si mi producto es a lo mejor un debate, pues mi herramienta va a ser la observación, la escucha activa, pero a través de una guía estructurada. Si no, no voy a ir así a ver si aquel habla. O sea, tenemos que estar planeándolo de manera simultánea. También, y es el siguiente después de las actividades, tener estas técnicas e instrumentos de evaluación que, como ustedes decían, tienen que estar presentes en todo momento, ¿sí? En todo momento. Puede ser algo muy sencillo, un cotejo de sí o no, sí participó, y algo ya superior cuando estamos hablando de evaluar lo que aprendieron. Hace un ratito nos platicaban también en una de las ponencias que tenemos que ser bien, nos invitan, y yo creo que es una invitación que debemos aceptar, primero a que nos demos cuenta que hemos estado todo el tiempo centrados a que el que evalúa es el docente. Y dicen, hay que despersonalizarlo. Hay que decir, yo no soy el único que puede evaluar, porque entonces 40 ensayos, 40 escritos, y a ver, léele y corrige. Hay que acudir a quienes nos proveen de información. ¿Y quiénes son? Ellos mismos. Que no se nos olvide la maravilla de la autoevaluación y la coevaluación. Entre iguales, que ellos también digan, a ver, yo lo hice así, tú lo hiciste así, ni se parecen, nos dejaron lo mismo, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Porque yo entendí una cosa y tú otra, porque el tuyo está más bonito y el mío menos, y no porque a ti te puso 9 y a mí 7, no, eso es antes. Tú velo, tú compáralo, ya ven que luego decimos, péguenlos todos ahí y pasen a dar un ojo, a ver si es cierto, ya luego el que hasta le da vergüenza, ¿no? Yo mejor no lo pongo porque no cumple con los parámetros de los demás. Entonces, si alguien nos puede apoyar, y esto es importante tenerlo en cuenta porque al diseñar ese instrumento, si ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en ellos, ya me quito un poquito de carga. Digo, le voy a hacer una rúbrica muy sencilla, que sea entendible para él, donde me apoye. Y si el trabajo lo hicieron 5 equipos, se los intercambiamos y en base a la rúbrica, él ya me está diciendo qué está pasando. Claro que no se nos olvide que nosotros vamos a estar mediando. Porque ayer platicábamos, por ejemplo, que hacemos esta técnica y lo dicen, les gusta el que utilizó más marcadores, ¿no? El que tiene más ventajas en cuanto a material. Dices, pero no se le entiende, o sea, tú estás viendo eso y realmente es un mapa de la República Mexicana. Pues no, ¿verdad? Tiene más forma como de Italia, pero está muy bonito. Entonces, nosotros obviamente vamos a ir mediando. Si vemos que la tendencia es, o porque lo hizo mi amigo y me cae re bien, pues le voy a poner, sino que vamos a decir, está muy bien, se saca 10 en presentación, en limpieza y en aquellos elementos que consideramos. Pero a ver, ahora dime si con eso tú podrías encontrar dónde está Jalisco. Híjole, no. Bueno, entonces vamos a centrar en ese propósito y que el alumno también sepa, porque si no, pues él va a evaluar desde sus alcances. Si lo hacemos nosotros, ¿verdad? Que no lo hagan ellos.
este era uno de los puntos que les decía, de dejar de lado, de pensar que el único que puede evaluar y que el único responsable somos nosotros, porque al momento que también le damos esa responsabilidad al niño, entonces también se apropia de decir la próxima vez, y si me vuelve a tocar que me revise mi compañero, ya sé que puedo hacer esto para mejorar. Y entonces ya no es que yo le diga, sino que sea un acto de metacognición y que él sea consciente. Y otra de las cuestiones que también nos platicaban mucho acerca de la evaluación y que nosotros podríamos empezar a tener en cuenta es ser muy conscientes de si cuando yo le estoy preguntando acerca de lo que vivió en el proceso, en este caso hablando del proyecto, diferenciar en qué hiciste y qué aprendiste. ¿Sí? Es decir, ¿de qué se trató? No, pues que alguna vez a mí me sucedió que uno ahí va y les platica la noticia del momento, ¿no? Para empezar a hablar del tema, es súper bien. Fíjense, me acuerdo muy bien que había habido una balacera en una escuela de Monterrey, cosa que aquí ya ven que pues no es común y hace unos años menos, pero todos estaban al pendiente. Entonces yo a partir de ahí pues empecé a dar mis temas de formación cívica y ética y hasta un poquito de historia, cómo no, y bueno. Y pregúntenme en el examen, en aquella pregunta abierta, reportaje especial, a qué horas, cuándo, por qué, cómo, de la balacera. Pues sí, ese era el tema, pero no era lo que debería de haber aprendido. Entonces, de repente también tenemos que centrarnos y centrarlos a ellos para que al momento en que les preguntemos, ¿qué aprendiste? No me digas, ay, aprendí que en Monterrey todos cargan armas, ¿no? Sino que vamos a centrarnos. ¿Cómo lo vamos a conseguir eso? Que él desde un principio sepa lo que debe de aprender. Que los medios pueden ser muchos, pero el fin va a ser ese. Y entonces si el niño dice, a ver, me dijeron que iba a aprender acerca de la rima, acerca de la metáfora, acerca de esos recursos literarios, y yo ya me aprendí un poema completito, pero no logro distinguir ni la rima, ni la metáfora, ni la estrofa, ni el verso. Yo ahí tengo que mis indicadores dicen que distingo una rima, y no lo hago, entonces vamos a irle ayudando a que diga, pues sí, ya me sé el poema y a lo mejor soy muy bueno para declamar, pero me hace falta esta otra parte de conocer, conceptualizar, ejercitar aquellos elementos que ya me habían dicho que los tenía que aprender. ¿Se acuerdan en los libros, bueno, a quienes son de primaria, no sé si en los otros niveles ocurría lo mismo, que en los libros de español siempre venía una autoevaluación al terminar una práctica social del lenguaje, que ya tenía muchos rasgos de un proyecto? Y justo era así, distingues lo que son los signos de interrogación y las palabras para preguntar que se acentúan y ya el niño así, algunas veces, siempre o no lo hago sin ayuda, ¿no? Algunas cuestiones así. Entonces, dices, él solito, y yo le decía, nadie lo va a ver, tú solito. Y abajo venía como un espacio como para compromisos, era me comprometo a, y luego los niños me decían, hacer la tarea, así le ponían. Tu compromiso tiene que ir en función con lo que te hizo falta. Entonces, si tú me estás diciendo que no le pones nunca los acentos a las preguntas, comprométete a revisar tu texto para regresarte y ponerle estos acentos. Entonces, tenemos que enseñarlos a eso también, a esta cuestión de la causa y cómo nosotros podemos ir justamente a esa razón. Les digo, ¿qué me sirve si me haces la tarea y me la vas a traer sin acentos y vamos a seguir en lo mismo? Bueno, también importante que tengamos en cuenta aquellos recursos y materiales que vamos a utilizar, que sean factibles, que sean asequibles, que digamos, pues sí existen en mi contexto y si no existen, pues entonces ¿para qué los pongo? De esas veces que decimos, cada año hacemos, a mí me pasaba, un experimento de ciencias naturales que requería una pila cuadrada y unos cablecitos de cobre y que la tenías que enterrar no sé cuántos tiempo para que vieran algunos de los efectos que tenía, ¿no? 3 años y la pila cuadrada no llegaba. Y eso que le decíamos, porque era un contexto, digamos, lejano de la ciudad, y decíamos, hay que dejárselos en viernes para que el fin de semana, nos decían ellos, voy a ir a Guadalajara y voy a ir a comprar la pila. Ah, muy bien. No llegaban las pilas. Y entonces decíamos, y se los digo de verdad con toda la vergüenza que eso me causa, ¿por qué lo seguía haciendo?
Y no nomás con uno, también con los de la tarde. O sea, o alguno tiene que pegar, o sea, con una que me traigan yo la entierro y vemos qué pasa, ¿no? Alguna vez sí nos llevaron una, la enterramos y luego ya no la encontramos porque alguien se la quedó. Entonces, es una de las tantas cosas, fíjense, les voy a platicar otra, porque esas ciencias naturales de repente nos hacían pasar cada cosa, y ya lo hemos platicado aquí la maestra Siria y yo en algunas ocasiones, que venía un experimento, ¿no? Y uno igual, mismo pensamiento, el viernes para que puedan conseguir todo y el lunes hacemos el experimento. La lista grandotota, entonces decíamos, no, aparte de todo, pues hay que repartirla, porque ¿para qué traen todos? Todo es el equipo. Tú te vas a traer una cuchara de madera, tú te vas a traer una cuchara de plástico, tú te vas a traer una cuchara de metal, tú te vas a traer, por favor, un palito que sea de aluminio, todo, ¿no? Papel aluminio, necesitamos una hoja de papel y la que traigo el cuaderno, no, es otra, es que vamos a hacer algo con la hoja. Y al momento que llegábamos a hacer nuestro experimento, que nótese, no habíamos leído, pero ya habíamos encargado el material, resulta que era para ver cómo sonaba cuando le hacíamos con la cuchara de madera en una superficie, por ejemplo. O si rayaba, ¿no? Para ver la dureza, la resistencia, por poner un ejemplo. Entonces, ¿y para qué una cuchara? Ahí está el lápiz. Ahí está el árbol, está la mesa, es de madera. Pero la pobre criatura, imagínense, al grado de que a veces no iban, porque como no iban a llevar el material, y entonces aparte el equipo, pues los iban a empezar a atacar, porque dio la cuchara y la de aluminio y la de tal. Entonces, es bien importante que veamos aquel recurso que realmente me sirve para llegar a mi objetivo, pero que también, si ya van a hacer el esfuerzo por traerlo, pues que le saquemos el provecho, ¿no? Si es para verlo, así que vamos a ver la vela, pues eso a lo mejor fácil de conseguir, pero si no se ocupa, pues ponle el video de la vela o nada más una vela y que la vean todos. No, cada niño con su vela, pues no, sí hay que ir como tomando esta conciencia desde que planeamos, no ya el día que se los vamos a dejar. Y en este mismo sentido también muy importante saber cómo vamos a organizar el grupo. ¿Sí? ¿En qué momento las actividades van a ser individuales? ¿Van a ser por equipos? ¿De cuántos? ¿Con qué características vamos a conformar esos equipos? Porque ya ven que luego nos pasa que decimos, híjole, los que diario tienen, digamos, el apoyo de los papás, se juntan todos, pero aquellos pobres que de repente vienen un día sí, un día no, y hacen el equipo y van a hacer la obra de teatro, pues ¿cuándo? Nunca se juntan y son 4 y no llevan ningún día los 4 a ensayar. Entonces decíamos, bueno, vamos equilibrándonos, vamos tomando en cuenta las características de nuestros niños y vamos haciendo que lo que vivamos en el aula, pues realmente funcione. Decíamos, si no, no voy a acabar nunca. ¿Recuerdan aquella frase inicial de que planear bien nos va a ahorrar 10 horas de trabajo? Y justo va hacia allá de que no me trajeron la pila, lo volvemos a hacer, pero el próximo lunes para que sea el fin de semana. Imagínense, una semana de atraso en la secuenciación, ya traemos el tiempo siempre encima y aparte con eso, y bueno, justamente de lo que estamos hablando, la temporalidad. Es decir, ¿cuánto tiempo me voy a llevar? Siempre dejando como un colchoncito, porque si lo hacemos muy ajustado, no nos va a alcanzar. Ya con que sean los honores, ya con que ese día fueron los de los trompos a hacer una demostración en el patio, o que de repente llovió y no llegaron, ya se me echó a perder una secuencia que a lo mejor yo había pensado de manera temporal para un mes o para una semana y se fue a una quincena, ¿no? Y bueno, con esto vamos a terminar. Iniciamos con una frase y cerramos con una frase. Aquí nos dice, la planificación, fíjense, es una habilidad y un arte que se tarda toda una vida en dominar. ¿En qué sentido les quiero compartir el día de hoy yo esta frase? Pues que no nos desesperemos, que no queramos ser expertos, aún los expertos todos los días están poniéndose al corriente, y se lo digo porque no lo han compartido aquí. Con esto de que si las tecnologías y todo lo que está evolucionando tan rápidamente, no puedo decir en algún momento que yo ya terminé. Como en todo, nunca terminamos de aprender. Y en este caso de planificar,
es un proceso que vamos a seguir viviendo, entonces no hay que desesperarnos, no hay que esperar que nos den una respuesta única, hay que investigar más, hay que estar abiertos, hay que, como le decíamos, comparemos y veamos que hemos a lo mejor evolucionado mucho, que decía, ay, de veras, antes lo que hacía yo y pues muy bonito, pero no servía y ahora soy más práctico o me he documentado más, evalúo mejor. Todas estas partes que nos lleven hacia esta mejora de los aprendizajes y a que nuestra práctica se transforme para un bienestar de toda nuestra comunidad educativa, va a ser justamente este arte, fíjense, todo un arte, lo que no implica desarrollar un arte y que nos va a llevar toda la vida. ¿Cuándo vamos a terminar? Pues nunca. Entonces los invito pues a que sigamos, yo les agradezco mucho su presencia el día de hoy aquí, espero que haya sido productivo, que se lleven por ahí algunos tips que les puedan ser útiles. Como les mencionaba con el maestro hace un momento, vamos a seguir con todas las transmisiones, están en vivo y en el Padlet van a poder encontrar los diferentes recursos que les puedan ser de utilidad. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Pues muchas gracias por estar todos aquí. Yo sé que es complicado, como bien dijeron, último día, último horario, pero de verdad que se valora que se hayan animado a escuchar todas aquellas reflexiones que la maestra Julia tuvo a bien a compartirles. Muchísimas gracias, maestra Julia, por todo su tiempo, la dedicación. Yo soy testigo de todo lo que invirtió para estar con ustedes el día de hoy, que fue más allá de su conocimiento, también su tiempo. Y pues mire, en nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y de nuestro señor secretario, Juan Carlos Flores Miramontes, le hago entrega de este reconocimiento por haber trabajado el taller aquí en el workshop de currículo integral, que viene acompañado también de un distintivo, mire, y un obsequio que manda el comité organizador. Muchísimas gracias a todos, un fuerte aplauso.